Estamos con Norberto Chindemi, un intelectual que escribió varios libros, el último de ellos sobre el líder libio Muammar al-Gaddafi, llamado Gaddafi nuestro amigo porque el líder libio no solo se identificó con el general Juan Domingo Perón y la doctrina peronista, sino que él apoyó desinteresadamente a nuestro país en la gesta de Malvinas. Norberto, ¿qué se te dio por escribir sobre este personaje tan poco conocido en Occidente, La culpa te la debo a vos, porque yo había decidido no escribir más. Hace 8 años que escribí mi otro libro. Te adelanto que el año que viene ya tengo 3 en la cabeza, los cuales están escritos 2 ya. Bueno, dicen que por cábala, que sí, yo no creo en esa estupidez. La providencia divina me ha ayudado tanto, me ha dado tanto, me ha permitido tanto, que por un sentido de agradecimiento total, absoluto y completo, he escrito este libro no con la cabeza, sino con el corazón. Yo estuve varias veces en Libia, estuve con el coronel, me tengo que poner de pie, Muammar el-Gaddafi. Con el coronel Muammar el-Gaddafi, como vos dijiste, un hombre que nos apoyó desinteresadamente en Malvinas. Porque no quiso recibir compensación económica a cambio, que esto es muy bueno decirlo. 5 viajes de aerolíneas argentinas llenos de armas, no quiso absolutamente nada, y después del primer viaje, que fue el avión vacío, me preguntaron qué querían de la Argentina. No. Dice, bueno, tienen buena fruta y buena verdura, tráiganos eso. Esa es la paga por los misiles. Y te voy a contar una anécdota que no sé si te la dije, creo que no. Y además se generó un poderoso enemigo. Ah, sí, bueno, le costó la vida. Sí. Le costó la vida. Y yo estaba seguro que el bombardeo que mató... El coronel tiene 7 hijos varones y querían tener una nena, y adoptó a Hannah. Esa se la mató el bombardeo de Ronald Reagan. Es emocionante. El libro sale a un precio muy promocional. Hay mucho material histórico, no solo en las líneas, sino en las fotografías. Exactamente. El libro es profundamente histórico. Y con prólogo del doctor Lavaqué, nada menos. Y tiene una tapa magnífica, una tapa hecha por un artista que tiene, ¿cuántos años, querido Pablo? ¿Cuánto? 23 años. 23 años. Alberto es un Mosca. Artista, Alberto Mosca. Por favor, ¿podemos mostrar el libro? ¿Cómo es el asunto? No están con la cámara. Qué lástima. ¿Y por qué? Bueno. No, ya por eso. Bueno. No, sí, realmente es interesante, y también hay que decir que es una edición limitada. O sea que la gente que quiera comprarlo tiene que aprovechar. Sí. El precio es bueno, es un libro de grande. Es muy difícil de conseguir bibliografía en español sobre el líder libio. No, imposible. Es el primer libro que se escribe después del asesinato de Gaddafi en el mundo. No hay. Ustedes pónganse en internet. Fíjense. Acá en Argentina fueron conocidos los libros del profesor Horacio Calderón, pero es de difícil acceso porque hoy en día están más que agotados. Están recontra agotados. Operación Jerusalén y el segundo que escribió, el punto Gaddafi, punto de partida. Porque Gaddafi no es punto de llegada, es punto de partida. Y además, como él dijo y lo expresó, esto es mi aporte, esto es la obligación que tiene Libia para un pueblo que lucha por su liberación. Hay 2 libros
muy conocidos de Gaddafi, que es el libro verde y la exégesis. El libro verde y la exégesis, sí. Que muchas personas, sobre todo cientistas políticos, yo también lo he leído, vemos mucha similitud con la doctrina peronista. Tú como ideólogo peronista... No, yo no soy ideólogo, soy un militante. ¿Cómo la ves? Un militante nacional, popular, humanista y cristiano. Que tuvo la suerte de conocer al general Perón, nada menos. Que tuve la suerte de estar con el general Perón, que tuve la suerte de estar con la excelentísima señora expresidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, Máster hijo, Isabelita, nuestra querida Isabelita, es madrina. Te emocionas para hablar de la madrina, sí, de Isabel Pilar Rosario Chindemi, de uno de mis hijos. Y bueno, como el coronel Zeneldín es padrino de otro de mis hijos, José Antonio Ali. José Antonio, por el grande, magnífico pensador español José Antonio Primo de Rivera. Y Ali, bueno, Mohamed Ali Zeneldín. Sí. Bueno. Primo y ahijado del profeta Ali. El profeta Ali, que fue el tercero de los descendientes del profeta Mohammed. Exactamente. Muchas gracias por tu participación y vamos a terminar el programa como siempre, que también es un homenaje al coronel Gaddafi, un amigo de Argentina y malvinero, con la marcha de las queridas Islas Malvinas.